Ok, buenos días a todas y a todos. Hoy, pues, mm, para mí es un honor compartir con ustedes esta experiencia sobre la tecnología e inteligencia artificial en el abordaje de acciones del primer nivel de atención, más que todo en acciones preventivas. Y la experiencia, pues, que ha tenido el área de salud Ibasuruca Merced, que es un área de salud o un centro de salud que pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social, que es en este momento, el ente prestador de servicios de salud públicos en Costa Rica a nivel nacional, una cobertura del 95% a nivel nacional. Como manera introductoria es importante pues empezar a recordar un poquito exactamente la importancia de cómo estas herramientas de tecnología en la atención primaria nos puede servir y nos puede ayudar a mejorar exactamente todo este trabajo que uno realiza en el primer nivel de atención y en las acciones de promoción de la salud y de prevención que podemos desarrollar en exactamente en la base principal del sistema de salud. Uno de ellos es mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia de los servicios de salud utilizando sistemas y dispositivos diseñados para poder mejorar todo esto. ¿Esto que incluye? Una historia clínica electrónica, que esto nos va a dar un gran reservorio de información importantísima para toma de decisiones, para acciones que podamos desarrollar y para poder tener en cuenta todas las herramientas que en este momento pues la tecnología nos ofrece para brindar estas acciones importantísimas. Aplicaciones móviles y wearables, la telemedicina, que bueno, en la pandemia tuvo su auge importantísimo, sistemas de información integrados, un sistema de gestión hospitalaria que nos permite, Ah, y un Big Data y análisis de predicción en inteligencia artificial, que todo esto pues nos ayuda ¿qué perfectamente pasó? a poder dar acciones a nuestras Si yo podré compartirte mi pantalla para ah, enseñar cuál. eh, Sí, buena idea. Ah, eh, pero nos, creo que hay un micrófono abierto, es algo que me están diciendo. Ok. Beneficios que tenemos con la tecnología en salud, pues obviamente mejorar la accesibilidad es una de las grandes importancias que tenemos ahora porque esto nos da una atención oportuna sin necesidad de desplazarse las personas a lugares alejados, principalmente a zonas rurales que tienen que ir a los centros del país y que son kilómetros que tienen que desplazarse y esto pues puede perfectamente dar un balance. Muchos de esos beneficios es importantísimo siempre tener al paciente en el centro, que es realmente la razón de ser de la prestación de servicios de salud. Optimizar recursos, distribuir eficientemente del personal y material médico, fortalecer la prevención, hay que identificar estos riesgos en salud antes de que se conviertan en un problema grande, aumentar la satisfacción, pacientes que se sienten más conectados, más seguros, tener esa accesibilidad exactamente con el profesional en salud que le permita exactamente poder abordar sus necesidades, sus inquietudes y que esto al final de cuentas te repercute en un mejoramiento de su salud. La eficiencia, hay procesos que se pueden optimizar desde el punto de vista administrativo, de reducción de gastos operativos que permitan de esta manera ser más eficientes y eficaces con los recursos que tenemos, toma decisiones basadas en datos que ayuda a personalizar servicios y asignar recursos de manera más efectiva. La accesibilidad, tenemos lectores de pantallas, aplicaciones móviles, dispositivos de asistencia que permiten hasta personas con problemas de discapacidad acceder a los servicios de una manera más inclusiva. Calidad en el servicio, mejora la experiencia del usuario al ofrecer servicios más rápidos, personalizados y centrados en sus necesidades. La tecnología como la realidad aumentada y la realidad virtual están siendo también utilizados que nos permiten dar experiencias inmersivas y terapias innovadoras, tanto que pueden ser aplicadas en la educación de los profesionales de salud, en la formación y en la capacitación, como también poder ser utilizadas en los pacientes que permitan de esta manera tener diferentes alternativas para su abordaje de la terapéutica en salud. Como dije hace un rato, la gran ventaja de la Caja Costarricense de Seguro Social en este momento tiene un expediente único en salud. Es un expediente que, como les di a entender, es el órgano institucional que abarca la prestación de servicios en un 95% del país y por lo tanto este expediente único de salud está exactamente en todo el territorio. De tal forma que si a mí me atienden en el centro del país, en un hospital especializado, me atienden en una zona rural,
en un EVAIS, me entienden en un área de salud, me entienden en cualquiera de estos sectores, el sistema tiene la misma información suministrada en un solo reservorio y esto facilita para tener exactamente mayor información de la salud de la persona. Tiene varios módulos desarrollados, el CIES, que es exactamente donde el médico hace el acto clínico y registra la información de su acto clínico, el ARCA, que es donde se desarrolla toda la parte quirúrgica y además de internamientos de los pacientes. El CIAC es el vital, es el órgano vital en este módulo porque este es el que nos da agendamiento, nos permite tener la afiliación y adscripción de las personas y es un registro bastante importante para la contactabilidad de las personas. El CIF, que es importantísimo porque es la ficha familiar. Costa Rica tenemos un personal que es el ATAP, que es el asistente técnico de atención primaria, el cual pasa todo su trabajo en la comunidad, visitando cada familia, visitando cada casa, registrando la información de salud de esas personas, las condiciones en las que las personas viven en esa casa, si está en buenas condiciones, malas condiciones, el poder adquisitivo, parte económica, y esto permite de una manera tener un panorama más importante de la comunidad, exactamente de los riesgos que tiene esa comunidad, cuántos hipertensos está, detectan hipertensos, es decir, son los ojos del sistema de salud en la comunidad porque nos puede detectar mujeres embarazadas que aún no han iniciado control prenatal, hipertensos que tal vez no han sido controlados. Entonces es un trabajo importantísimo. Ahora bien, la importancia de meterlo en este sistema, en este módulo de ficha familiar, permite que entonces el médico tenga información de esa comunidad a la cual está brindando el servicio, igual que pueda tener información, farmacia, pueda tener información otros grupos de profesionales que puedan integralmente trabajar adecuadamente y tener una información más panorámica de la situación de salud de esa comunidad. El SIL, que es donde está toda la información de los laboratorios clínicos que se realizan las personas, el SISI, que es exactamente donde registramos toda la información de citologías realizadas de tal forma que nos permite determinar por población, por comunidad, por área de salud, por región, el porcentaje y la cobertura que tenemos de este importante programa para la prevención del cáncer de cervix. Tenemos un modelo de patología donde están registradas todos los biopsias que se realizan, vacunas, importantísimo también porque esto nos da un panorama de la cobertura del el programa de vacunación obligatoria que tenemos en el país y de una manera más integrada de tal forma de que no importa si yo me vacuno en cualquier zona del país, el registro va a estar unificado en un solo lugar y eso nos permite tener una trazabilidad más adecuada de los programas de vacunación. Vigilancia epidemiológica, importantísimo para poder detectar brotes a tiempos, tener un canal epidemiológico que nos permita ver exactamente cómo se está comportando desde el punto de vista epidemiológico de esas comunidades y hasta puntos más pequeños como barrios nos pueden dar la información. Imágenes médicas para tener toda la información radiológica y una de las aplicaciones importantísimas es el AD2, que permite al paciente tener dentro de su celular una aplicación donde está toda la información de diagnósticos, las citas que tiene, los medicamentos que ha eh, retirado y se le han prescrito, las vacunas que tiene aplicadas, puede registrar el mismo su peso, su presión arterial cada vez que se la toma en la casa o se pesa en la casa, puede registrar esa información ahí y eso da una manera enriquecedora. Actualmente ya se permite por medio de la EDUS que la persona si va a un centro privado pueda compartir su información y decidir con quién compartir esa información para que sea esto de una manera de protección de datos y facilitarle que él si quiere a ese médico privado que tenga acceso a la información que hay en el sistema de salud público de la caja, pues él por medio de la y por medio de un código puede dar esa información y eso permite de esa manera que la persona tenga el médico tomador de decisiones tenga una información más adecuada de la persona. Tenemos modalidades no presenciales, la orientación médica, la telemedicina, charlas virtuales, asistente virtual y la inteligencia artificial que se ha empezado ya a desarrollar poco a poco con toda esta información.
En inteligencia artificial, ahora vamos a hablar sobre más adelante, sobre planes que se han desarrollado. Uno que es la predicción de diabetes mellitus, que más adelante la vamos a detallar. Otro que no está aquí, que es exactamente el asistente virtual que se utiliza para en este momento poder contactar a las personas y poderles ofrecer una cita para que puedan hacerse su citología de una manera, por decirlo así, darle una cita más personalizada. ¿Qué otros trabajos se están desarrollando y están en este momento tal vez en la parte analítica o están ya por salir adelante? Trabajar en la predicción de síndrome coronario, una detección temprana de cáncer de pulmón. Este se está ya haciendo todo un trabajo de análisis con un algoritmo que tiene la Universidad de Costa Rica para poder ofrecer exactamente este servicio. El triage de lectura de mamografías y otras imágenes, que eso también por medio de un convenio que se quiere realizar con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde puedan ellos tener ese algoritmo y nos puedan facilitar esa información de manera de un trabajo entre dos instituciones públicas. Un triage de imágenes para detector de retinopatía diabética, un triaje de imágenes para detección de retinopatía en el recién nacido, que ya eso se ha trabajado un poquito ya en el hospital de niños y se ha visto la importancia de poder detectar a tiempo la retinopatía en el recién nacido y evitar que esta persona llegue a tener problemas de visión en un futuro. Ya se han utilizado wearables para realizar monitoreos cardíacos sin necesidad de estar internado en forma hospitalaria, de tal forma que esto para nadie es un secreto que estar yo en la casa con mi familia a estar 8 o 7 días en un hospital por un monitoreo, pues obviamente para la persona, desde el punto de vista emocional, psicológico y social, es mejor estar en su casa con la comodidad que uno tiene en su casa que estar en un hospital para un estudio como estos. Ahora sí, hablemos del primer programa, que es la implementación de un asistente virtual en tres áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, que era Curridabat, Acerri, Tiras, Hugo Camerce, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Okay. Un poquito de antecedentes de la información, como ya le dijimos, la caja está a nivel nacional, tiene bastante cantidad de puestos de salud que nos permiten de esta manera poder trabajar en red. Además, poder trabajar de una manera entre niveles y poder de esta manera dar una red de prestación de servicios de salud que podamos desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel inferior tener una buena trazabilidad del paciente cuando requiera exactamente llegar a esos niveles. En este momento, a nivel de áreas de salud, hay un total de 105 áreas de salud en este momento, más de 1000 EVAIS que se encuentran conformados para poder brindar todo este servicio desde el primer nivel de atención. Como dijimos antes, tenemos unos grandes fortalezas, que es exactamente el EDUS. Ahí están todas las aplicaciones que hablé hace un ratico, que nos permite también interactuar desde no solo el punto de vista presencial, sino también virtual con los pacientes y que no solo el médico tiene acceso a esa información, obviamente cada uno con su perfil y con las restricciones que un perfil debe dar por las competencias que tiene cada profesional de salud, pues tiene acceso a la información que realmente para gestionar su trabajo adecuadamente puede accesar, de tal forma que se controla y se protege mucho lo que es los datos que son tanto privados como eh, los datos extensibles que hay en el EDOS, de tal forma de que cada uno tenga un perfil y de acuerdo a ese perfil y de acuerdo a sus competencias puede tener información del expediente. Una de las puertas importantes de esto, bueno, la realidad nacional. Nosotros aquí en el cáncer de cervix en Costa Rica es uno de los 5 cánceres más frecuentes en Costa Rica, con una incidencia de 13.2 casos por 100.000 mujeres. Esto nos da que necesitamos tener una buena cobertura de tamizaje para tratar de disminuir esa incidencia y disminuir los casos de cáncer. Ahí las tres áreas de salud tienen exactamente, como ustedes ven ahí en el cuadro, Curridabat, más de 21.000 mujeres que en edad que se tienen que hacer el tamizaje. Tibás Uruca Merced tienen un total de 8.000, 9.000 personas y unas Disculpe, doctor. 18.000 personas tiene el caso de ACV.
Eh, Disculpe, doctor Solano. sí, Parece que tenemos aún problemitas con el audio. No, me están diciendo las compañeras que no se escucha bien. ahora Yo escucho bien. Sí se escucha bien. Yo escucho bien también. Adelante, doctor. Disculpe. sí, bueno, cualquier cosa me vuelven a avisar. Sí, gracias. Aston sí hay un error del 3564, son 12.810 personas, me faltó un cero ahí. Entonces, la cobertura en 2 años, porque el tamizaje de cáncer cervix tiene que hacerse cada 2 años, como ustedes ven, para Curridabat tiene que hacer alrededor de 10.000. El caso de Aston tiene que hacer un total casi de 8.000 y el caso de Acerri tiene que ser un total más de 6.000. Esto nos da un reto muy importante porque si ustedes ven los dos gráficos del lado izquierdo, pues las coberturas no hemos logrado en estos años alcanzar la meta institucional de los 45% y los 34%. Entonces esto nos da un reto de que tenemos que hacer algo diferente para poder mejorar esos registros que en este momento tenemos. De ahí la importancia, ahora sí, de no trabajar como estábamos haciendo, esperando que la mujer llegue por sus propio interés hacerse Papa Nicolau, sino va a ver cómo localizar a esa persona, que de una forma humana, pues cuánto tiempo, horas, hombres requieren exactamente realizar esa cantidad de llamadas, de localizar esa cantidad de pacientes, de tener la suerte, por decirlo así, de que cuando yo llame a la persona en el momento, esa persona pueda tener la oportunidad de atender la llamada y poder coordinar esa cita. Entonces, eso hace que necesitábamos tener un algoritmo, un asistente virtual que nos permitiera agilizar esa información y poder hacer la contactabilidad. De ahí la importancia de tomar en cuenta pues este proyecto con un asistente virtual. La gran importancia en este momento, bueno, es el Fondo de Población de Naciones Unidas, hace la donación a la Caja Costarricense de Seguro Social por medio de la tecnología de Coco Tecnologías, es el proveedor, lo contrata para que entonces pueda realizar la contactabilidad de estas personas y tomando en cuenta 3 áreas de salud que en este momento su cobertura en cáncer de cervix estaba bastante alejada de la cobertura, por lo tanto, entonces se necesitaba tener esa información. La gran importancia, teníamos un Big Data bastante importante, que es toda la información que está en EDUS, donde podíamos poder extraer la información de cuáles mujeres de 20 a 64 años estaban adscritas a estas áreas, el último año en que se realizaron los papanicolados, y poder ahora sí tener toda una base de datos que nos digan, ok, esta es la cantidad de personas que en el año 2025 requieren hacerse el papanicolado y de una manera, ahora sí, dejar de ser reactivos y esperar que la persona llegue, sino a ser proactivos en tener esa información y contactar a las pacientes. Las 3 áreas, como dijimos hace un rato, pues Curridabat, Tibás Uruca Merced, que es la clínica Ocrito Picado, y Acerrí fueron las 3 que en este momento iniciaron con el proyecto. Parte de la metodología era poder darle a las mujeres instructivo, de una manera más práctica de cómo tenía que interactuar con este eh, asistente virtual cuando le llegara por WhatsApp el mensaje. Entonces hicimos pequeños videos, hicimos comunicaciones por Facebook, hicimos comunicaciones por los medios nacionales, para que se pudiera dar a entender que nosotros sí estábamos contactando a las pacientes y pues creo que a nivel latinoamericano, pues no solo Costa Rica, han habido muchas estafas por medio de contacto por WhatsApp o teléfono y entonces necesitamos darles a entender a las personas que esto sí era y que si recibían una llamada éramos nosotros los que estábamos llamando y no dudaran de esa llamada. Entonces hicimos toda esta campaña de información y que es uno de los eh, videos por los cuales la persona podía tener un tutorial de cómo interactuar con ese asistente virtual. El área de salud Tibás-Uruca Merced informa que a partir del día de hoy estará localizando a las usuarias que no tienen un registro de Papa Nicolau en los últimos 2 años. Esto se hará a través del uso de un asistente virtual que enviará un mensaje al número de teléfono registrado en el EDUS. Únicamente se deben confirmar los últimos 4 números
de su cédula de identidad o número de asegurado. Una vez que se confirme su identidad, el asistente solicitará aceptar o rechazar los términos y condiciones de uso. Una vez que se acepten, ofrecerá la disponibilidad de una cita y una hora de acuerdo al lugar donde usted recibe atención, en la Clínica Clorito Picado en el EVAIS de Barrio México. En caso de que la cita sea de su agrado, debe confirmar la misma digitando 1. En caso de solicitar más fechas, debe digitar 2. Y en caso de no desear agendarse, debe digitar 3. En caso de que confirme la cita, el asistente solicitará un correo electrónico para poder enviar la información. En caso de no tener, es importante escribir no tengo. Posteriormente, el asistente enviará al correo electrónico o a la mensajería de contacto la confirmación de su cita y la hora, además del lugar, con otra serie de recomendaciones necesarias para realizar el examen. Es importante recordar que no solicitaremos ningún tipo de información sensible y que días antes de la cita será recordada a través del mismo asistente virtual. Área de Salud, Tibás Uruca Merced, trabajamos por su salud. Entonces cada uno podía, por medio de este tutorial, saber exactamente paso a paso cómo seguir con el asistente virtual. Teníamos una demanda inducida, 18.569 mensajes que se tenían que enviar, distribuidos en las 3 áreas de salud. De esos 18.000 se lograron 7.781 citas procesadas y 3.668 asistidas. Debido a que pues, es una cultura la nuestra y de varios países, el problema más grande es que exactamente muchas personas no tienen al día actualizados sus datos y pues al acceder a los teléfonos registrados, pues muchos ya no correspondían a esa persona y eso hacía pues que se dificultara un poquito la atención o la localización de esas personas. ¿Qué vimos más cosas importantes? Aunque el asistente virtual le llegara el mensaje a las 8 de la mañana a la persona, muchas mujeres, pues debido a sus quehaceres diarios, su trabajo, sus obligaciones, sus asuntos personales, pues lograba hacer un contacto hasta las 6 de la tarde con el asistente y empezaba de esa manera a interactuar para ahora sí poder eh, eh, confirmar su cita. Entonces, ¿eso qué nos daba a entender? Pues que si yo ponía a un funcionario a hacer la llamada, el funcionario trataba de llamar a la persona, pero si la persona no podía contestar en ese momento, ya esa oportunidad se perdió porque ya este funcionario seguía con la siguiente persona de la lista y así sucesivamente, y trataba en otra ocasión aventurar a ver si tenía la posibilidad. Mientras, con este mensaje WhatsApp que es asincrónico, pues la persona recibía a las 8 de la mañana y podía interactuar a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, ya cuando ella estaba más tranquila en su hogar. También vimos que los viernes en las tardes era cuando más las personas interactuaban. Y como ustedes ven, habían personas que hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana empezaban a interactuar con el asistente virtual. Entonces eso nos daba una ventaja que no teníamos con las llamadas, que era esa accesibilidad asincrónica para poder interactuar con el asistente. ¿Qué vimos también de resultados? Pues como muchas eran ya citas donde las personas decían qué día y a qué hora les quedaba más práctico poderse realizar su procedimiento, pues casi el 98% ya la sexta semana asistían. Quiere decir que el porcentaje de ausentismo bajaba mucho porque exactamente ya era muy programada a la agenda de la mujer y no a la agenda de la institución esa cita. Ahora sí, ¿qué vimos? Bueno, si vemos Curridabat y comparamos lo que Curridabat hizo en el año 2024 y lo que hizo en el año 2025 con este asistente virtual, si ustedes ven solo en enero se aumentó un 46% de los PAP realizados. Pasó de 364 a 530. Febrero y marzo fueron el auge grande, donde pasaron de 296 en el 2024 a 1026, o sea, 247% más que el año pasado.
Marzo, un 300% más Papa Nicolau realizados que el año pasado, y abril, pues ya iban por 75%. Como ustedes ven, realmente en poco tiempo se vio un impacto importantísimo con el aumento de Papa Nicolau realizados durante ese espacio. Tibás Merced tuvo números similares donde en enero un 10%, aumentó un 32%, en marzo aumentó a un 118%, un 63% en abril y un 12% en mayo, lo que nos daba a entender también cómo esto podía mejorar la accesibilidad de las mujeres a este importantísimo estudio. Dentro de las conclusiones que vimos en este proyecto, bueno, la automatización del proceso de agendamiento mejoró mucho la cantidad de Papa Nicolaos que se realizaron en estas áreas de salud. Debemos de trabajar fuertemente en la cultura de actualización de datos de la población porque estos sistemas, si no tenés actualizados los datos, pues es difícil poderlos que interactúen con las personas. El personal de salud puede realizar actividades más productivas en vez de los procesos operativos, o sea, estos funcionarios que los teníamos destinados a localizar a los pacientes, ahora podían trabajar en cosas más de detalle, como por ejemplo hacer análisis más detallados de los porcentajes de coberturas, darle un seguimiento más exactamente a cada una de las metas, ver exactamente dónde se podía mejorar y no hacer tantos procesos operativos que en cierta manera te desgastaban mucho al personal de salud, y aparte que era mucho más caro en las horas hombres que utilizar un sistema automatizado. Sistemas de salud deben ofrecer horarios de atención acorde a las necesidades. ¿Qué damos a entender con esto? Bueno, que si yo ofrezco la posibilidad de que la persona personalice su cita, pues no me puedo limitar a un horario solo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sino que tengo que tener horarios más ampliados entre semana y ofrecer los mismos servicios fines de semana y feriados para que esto pueda darle más oportunidad a las mujeres a que puedan realizarse su procedimiento. Sistemas de salud. Estas alianzas público-privadas, público-públicas, mejoran los resultados de los trabajos a realizar. Como ustedes vieron, estuvo interviniendo un PAB, estuvo interviniendo la caja, estuvo interviniendo un proveedor privado. Vamos con el segundo plan, que es el piloto de predicción de diabetes mellitus con inteligencia artificial, para recordar un poquito la importancia de este trabajo de prevención en el caso de la enfermedad de diabetes mellitus. Vamos a ver un poquito de los datos a nivel mundial. Si vemos a nivel mundial, en el año 2024, el 11% de la población mundial tiene algún padecimiento de diabetes, y que para el año 2050 se registra que aumenta en un 13%. Dentro de eso tenemos problemas de intolerancia a la glucosa, ya personas con afectación de la glucosa, también hiperglicemia en el embarazo, y todas estas otras ramas, diabetes tipo 1, todo eso que nos da exactamente ocasionar problemas de esta enfermedad y todas las complicaciones que la enfermedad da en la persona. Costa Rica no se escapa a la realidad mundial, el 9 al 10% de la población tiene una prevalencia de adultos de diabetes del 9 al 10%, que eso equivale a 375.700 personas diagnosticadas. Pueden haber muchas personas exactamente que estén en este momento en el país y que no son diagnosticadas. Y eso pues es muy importante tenerlo en cuenta porque es exactamente una estadística que no la tenemos registrada y que cuando llega a los servicios de salud, llega cuando ya definitivamente la complicación de su organismo está comprometida. Tenemos la fortaleza de este Big Data Dedus, donde tenemos el personal competente, en este caso, para poder hacer toda esta información, el personal que tiene gran competencia del componente de innovación de salud digital, que es CISADI, fue el que empezó a desarrollar el trabajo para que se pueda hacer este trabajo interdisciplinario en la institución. Ellos contaban exactamente con 20 millones de datos de laboratorio, 55 millones de información sobre diagnóstico y 4 millones de datos unificados en conjunto. Toda esta información, y con el trabajo realizado fuertemente por el personal de CISADE, pues nos hacía poder pensar en realizar este plan piloto. La metodología, teníamos estos datos que ya habíamos dado, teníamos que hacer una fase de análisis, de preparación de datos, una fase de modelado,
la fase de evaluación y la fase de implementación para ahora sí tener individualizada la predicción en los pacientes. Se utilizó para este caso la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft para poder realizar exactamente esta base de datos, pasarla por el algoritmo y que nos pudiera dar los resultados que en este momento necesitamos. Para seguir con toda la ley y la política de protección de datos, estos datos fueron pasados en el algoritmo de Microsoft de forma pseudo anonimizada. ¿Qué se quiere decir? Que podíamos tener la información de los datos de laboratorio, de los diagnósticos, de los medicamentos, de otros antecedentes, pero no podíamos identificar esos datos de quién era. O sea, que esos datos no eran de Carlos Solano, no eran de Alicia Jiménez, sino que eran datos del paciente 1, del paciente 2, del paciente 3. Pero era la forma de poder protegerlos, pero tener la información para poder pasar la herramienta. ¿Qué se tomó en cuenta? Se tomaron en cuenta el sexo, la edad quinquenal, los antecedentes heredofamiliares, el índice masa corporal, los niveles de triglicéridos, los valores de presión arterial, los niveles de colesterol LDL y la cantidad de medicamentos que el paciente estaba en ese momento había sido prescrito. Se extrajeron 1.071.328 personas. Una vez pasado el algoritmo, detectó que el 2%, 25.200 personas, tenían algún riesgo de desarrollar diabetes. De esas 25.200, 2.515 pertenecían al área de salud Ibazuru Merced, que era donde se iba a desarrollar el plan piloto ya más operativo. Entonces, a esos 2.500 se extrajeron, se desanonimizaron para poder ahora sí identificar qué valores corresponden a qué paciente y ahora sí empezar a nivel local, el área de salud, localizar esos pacientes y empezar a revisar el expediente para determinar si la herramienta había dado adecuados resultados y después localizar al paciente para empezar a darles el abordaje de una manera más integral y un seguimiento más adecuado a esos pacientes. Resultados, la mayoría de estos pacientes, los 2.515, andaban en un rango de edad aproximadamente entre los 55 y los 75 años, donde estaba la mayor cantidad de pacientes concentrados que ya tenían riesgos para desarrollar diabetes. Con respecto a la obesidad, la mayoría estaban en obesidad grado 1, otros con sobrepeso, otros sí estaban en peso nutricional adecuado. El índice masa corporal estaba entre 26 y 46 grados, 26, perdón, a 46, más o menos la mayor concentración de índice masa corporal. Con respecto a la hipertensión, muchos ya eran hipertensos grado 1, otros tenían presión normal, otros estaban óptima, quiere decir que sí son hipertensos, pero andaban con presión adecuada en el momento. Y otros pues ya andaban con una presión que ya nos iban a decir que en cualquier momento iban a ser hipertensos. El colesterol estaban entre 180 y 200, el grupo de mayor concentración. Una vez pasado todo esto, ¿qué nos decía la herramienta? Que la mayoría de los pacientes estaban entre 0.5 y 0.100 de probabilidad de ser diabéticos. Una vez que logramos detectar estos, ahora sí, nos tocó la parte más delicada, que era exactamente empezar a buscar ese paciente, revisar el expediente, ver cómo estaba la situación y llamarlo, localizarlo y empezar a darle un abordaje diferente a este paciente. En total, de los 2.500 se lograron realizar 1.815 revisión de expedientes que correspondían al año 22 y 23. Ahora bien, nosotros desarrollamos este proyecto entre febrero del 25 y a mayo del 25. El algoritmo en diciembre del 23 es cuando se lo entregan a la institución con esos datos. Pero obviamente al pasar de esta parte de algoritmo y ahora sí aterrizar a hacer el plan piloto, pues sí se duró
casi un año completo debido a que se necesitaba analizar muchos casos desde el punto de vista de protección de datos, del abordaje que se tenían que hacer a sus pacientes y todo. Entonces esto dio una brecha, un tiempo casi de un año entre la acción directamente del plan piloto y el registro de los datos. Se excluyeron 341 pacientes porque unos no eran del área y otros que desafortunadamente por ese año que yo les acabo de explicar que sucedió, ya 130 pacientes ya eran diabéticos cuando revisamos el expediente. Quedamos a entender que aunque nos duele decir que llegamos tarde a esos 130 personas porque ya eran diabéticas, que pudimos haberlas abordado adecuadamente con tiempo, nos da a entender que la herramienta sí funciona porque eran personas que estaban predilectas, pero que ya, ahora sí, un médico ya los había diagnosticado diabéticos. De los 1.474, solo se lograron detectar o localizar, mejor dicho, 39%, que fueron 587, por las circunstancias que les hablé de la dificultad que se tiene para localizar a los pacientes debido a que muchos no tienen su información actualizada en el EDOS. Ahora bien, 587 localizados, muchos ya se les ofrecieron la intervención en nutrición para que empiecen ya a cambiar sus estilos de vida de forma nutricional. A 65 de ellos se les detectó que ya estaban en control médico, entonces el abordaje con ellos era determinar cómo estaba exactamente ese abordaje con el médico y si veíamos algo más que teníamos que reforzarle a esa atención que ya estaba en ese momento. Otros tuvieron que hacerse laboratorios nuevos porque ya tenían más de 6 meses de haberse realizado el último laboratorio y queríamos algo más reciente. 58 ya tenían una boleta para realizarse el laboratorio, entonces eso pues nos adelantaba el trabajo. Muchos ya estaban en control nutricional, otros no querían nuevamente realizar control nutricional, eso nos dio una alerta de que tenemos que revisar cómo estamos haciendo ese abordaje, perdón, a estos pacientes de que de un momento a otro ya no tuvieran ese incentivo por volver a nutrición. A 6 ya se les asignó cita en medicina general, ya estaba en control privado, 150 no deseaban intervención. Esto es muy importante determinar que hay personas que no deseaban y muchas de las cosas que nos decían es, no, pero es que ¿para qué yo voy a cambiar mi forma de comer o hacer más actividad física si todavía no soy diabético? Bueno, es que ese es el objetivo, no esperar a ser diabético para que usted empiece a cambiar y evitar que llegue, pero hay la conceptualización que la prevención la hago solo cuando ya tengo la enfermedad. Y entonces es una de las cosas que debemos de trabajar a nivel de sistema de salud para la educación exactamente de estos pacientes y no pensar que el paciente o la comunidad sabe que son acciones de prevención y para qué es la importancia de la prevención, sino tenemos que empezar desde lo más básico con la educación. 1.182 pacientes tenían el laboratorio al día, menos de 6 meses. Igual a ellos se les refirió a nutrición, se les hizo muchos no querían intervención, otros no deseaban volver, muy parecido a lo que encontramos con el cuadro anterior. Intolerancia a los carbohidratos. Esto es una de las cosas que nos puso a pensar mucho, porque de 1.144 que cumplieron los criterios de diagnóstico para intolerancia a los carbohidratos, solo 185 con diagnóstico en EDOS a pesar de cumplir con criterios. Es decir, llegaron a consulta, fueron atendidos por los médicos y ningún abordaje de tener esa intolerancia a los carbohidratos. Entonces, 959 no tenían diagnóstico EDOS y solo el 5%, 66, sí tenían algún tipo de intervención. Entonces, eso nos dio también una alerta importantísima de ver exactamente lo que está pasando dentro del consultorio en el momento que llega esa persona con estos exámenes, que no estamos haciendo un adecuado abordaje de estos pacientes para evitar más adelante que lleguen a ser diabéticos. De los 1.000 que tenían el diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos, pues muchos aceptaron ir a nutrición, otros no desearon la intervención, a otros se les tuvo que cumplir nuevamente laboratorios,
ya estaban en control médico, otros tenían cita de medicina general y otros ya tuvieron control nutricional. Entonces, eso nos da un análisis importante de estas tres cosas que estamos viendo ahora con este estudio, que no era solo por detectarlos y poder prevenirlos, sino estábamos desnudándonos, por decirlo así, con ciertas cosas que a la larga no habíamos tomado en cuenta. Conclusiones de este gran estudio era, pues hay una concordancia entre los resultados de la herramienta y la revisión del expediente, lo que nos dice que la herramienta realmente nos está dando buenos resultados. Ya 132 pacientes eran diagnosticados diabéticos, que eso sí duele porque eran pacientes que pudimos haberle prevenido. Hay una necesidad importantísima en la educación y la capacitación del personal médico sobre el manejo de la intolerancia a los carbohidratos. Hay falta de conciencia de la enfermedad a la intolerancia a carbohidratos como precursor de la diabetes mellitus y existe poca cultura de prevención en la población en el tema de enfermedades crónicas como en este caso la diabetes. Se notó, eso sí, una cosa importantísima, que la población la población joven en comparación con la mayor de edad tenía más interés en poder hacer cambios en su estilo de vida. Los adultos mayores pues obviamente tenían mayor culpabilidad y pues esto hacía que la prestación de servicios en ellos tuviera más atención y como dijimos la poca cultura de actualización de datos en la población. Había limitaciones, como dijimos, bueno, el hecho que las personas no tengan una cultura de poder actualizar sus datos, que hacía pues que los datos que teníamos en el sistema estaban poco actualizados. Y esto pues no nos permitía y el no contar, perdón, con los resultados a tiempo real por la revisión del expediente, pues hizo que tuviéramos esa dificultad para poder abordar principalmente a estos 130 pacientes. Como di, Bernard Shaw, un gran escritor, ha dicho en sus grandes pensamientos que las personas que ven cosas y preguntan por qué, en cambio, yo imagino cosas que nunca he visto y pregunto por qué no. Aparte de esta eh, frase de Bernard Shaw, también me gustaría compartir estas dos frases que son importantísimas, que es que la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano, sino potencializa las habilidades del ser humano, como se mostró ahora, donde ya el personal de registro médico no se encargaba de hacer algo muy operativo, sino ya hacer análisis más profundos de los datos que tienen a su mano y poder de esa manera ofrecer mejores servicios. Y la otra importantísima es que la inteligencia artificial no va a sustituir al médico. El médico que no utiliza inteligencia artificial va a ser sustituido por el médico que sí utiliza inteligencia artificial. Bueno, agradezco mucho eh, que me hayan podido eh, exponer este día estos temas que pienso que es un tema de importante relevancia en este momento, principalmente en lo que corresponde al primer nivel de atención. Muchas gracias, doctor Solano. En realidad, muy interesante ver la aplicación de la inteligencia artificial, que muchas veces parece una frase en boga, el tema de inteligencia artificial, y yo creo que lo más importante es ver los resultados que ya tenemos. Creo que no hay que estar triste por los pacientes que no llegaron a la meta. Es un proceso que está iniciando y seguramente con las tecnologías, conforme van avanzando, vamos a tener mucho más resultados. Este es el plan piloto, es importante y para mí es un honor indicar que el doctor Solano es uno de los referentes nuestros en el país con todos los temas de planes piloto. Él se ha atrevido a hacer lo que hay que hacer en su momento, no solo con este tema de inteligencia artificial, con muchos temas más que ha asumido el área de salud de Tibasuruca Merced aquí en San José, Costa Rica. Voy a abrir el espacio de preguntas. El doctor Ramos, por favor. Eh, eh, pues he tratado de iniciar mi comentario porque nuevamente en Costa Rica nos producen envidia y de la mala. Envidia y de la mala porque tienen un desarrollo extraordinariamente incomparable. Ya nada más falta que en la próxima charla tengan un robot que vaya a cada casa a tocar la puerta y que inviten al paciente para la consulta. Doctor Alberto, muchísimas felicidades
por este trabajo. Bueno, retomando a Sir Bernard Shaw, siempre ha sido una de las gentes que he leído por ahí. Es la única persona en el mundo, Sir Bernard Shaw, que ha ganado, como dato de cultura general, que ha ganado un Oscar y un premio Nobel. Ganó un premio Nobel de literatura y un Oscar de la Academia de las Ciencias y Artes de Estados Unidos. Es la única persona. Además tiene un manual, el manual del revolucionario Sir Bernard Shaw, que dice que si llegas a que eso habla un poquito de lo que ha hecho el doctor Alberto Solano y la Caja Costarricense, sobre todo el doctor Alberto, que si llegas a un lugar y haces lo que toda la gente ya está haciendo, eres una persona bien adaptada y te consideran como una persona bien adaptada. Sin embargo, el otro punto es que si llegas a un lugar y haces algo que las otras personas no realizaban, no te gusta bien lo que estaban realizando, eres una persona inadaptada. Pero este mundo ha evolucionado gracias a las personas inadaptadas. Y el doctor Alberto Solanos es un inadaptado porque, como decía el ingeniero Roberto, se ha arriesgado a utilizar nuevas plataformas y todo esto indudablemente es el beneficio de toda la población. Y me da muchísimo gusto ver y saber que se hace medicina preventiva cuando nosotros estamos muy, muy enfocados habitualmente a la medicina curativa. Incluso, bueno, siempre se nos viene al punto de decir, bueno, ya que tienen estos asistentes virtuales, ver quiénes andan en el A1C muy alterado para luego citarlos. Sé que todo eso está considerado por parte del doctor Alberto, pero es un enorme gusto saber que están utilizando medicina preventiva, que están haciendo predicciones y que de manera pura y clara se habla bien de que el concepto de atención médica presencial pues no fue lo suficientemente adecuada para dar las indicaciones o detectar a los pacientes de alto riesgo. Es un reconocimiento también el poder ventilar, por decir, estos detalles y que todos los médicos tenemos nuestras puntos buenos y otros no, pero detectar esos detalles, mejorar la calidad en la atención médica también es importante. Entonces, por todos los lados, doctor Alberto, muchísimas felicidades. Roberto, muchísimas felicidades, gracias por esta gran presentación y pues nuevamente muchísima envidia y de la mala de parte de nuestros países por ahí, bueno, al menos de nosotros, y aunque es una población más o menos más cautiva en la Caja Costarricense del Seguro Social, esto no quita de que puedes tener la población y no hacer lo que ustedes están haciendo. Realmente muchísimas felicidades, un gran ejemplo, doctor, muchísimas gracias a todos ustedes en Costa Rica y a seguir avanzando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Adelante, Johnny. Muy buenos días, doctor. Escuchar esto y ver esto es como ir a Disneyland. Verlo es hermoso. Ver que el approach, ¿cómo se dice? Approach. Su perspectiva que El alcance, ayudar el alcance. al alcance, sí, al alcance. Espero que siga con el éxito. Mi pregunta sería de esto: ¿cómo afectó el acceso a los devices en este programa, digamos, en ser citas y que los pacientes tuvieran acceso a citas? Porque muchas veces en un programa como este, el acceso a las citas de donde poder tener esos laboratorios, ¿cómo influyó eso en los resultados que ustedes vieron? Y cuando tenieron estos alcances, estaban haciendo inteligencia artificial, estaban analizando, yo sé que la parte diabética, pero usaron esa misma data para comparar otros expedientes para ver el éxito o el éxito o que no se hizo las cosas. ¿Cómo fue esa data analizada después que esto se hizo? Que otros casos que tal vez tienen las mismas características para obtener éxito. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Johnny, por su
pregunta. Hay algo muy importante en esto y es exactamente que el área de salud y Suruca Merced tiene en este momento un gran privilegio porque el tipo de personal que hay ahí es un tipo de personal muy comprometido con la comunidad. Entonces, cuando hay proyectos de estos, todos se apuntan. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer era escoger a, a un médico nada más para evitar cambios de criterios en cada uno y que fuera el que revisara el expediente. Eso nos hizo sacrificar un poquito de tal forma de que, bueno, necesitamos cubrir, tenemos que sufragar eso y pagar un tiempo extraordinario que nos permitiera sacar a este médico para concentrarlo en esto y que él fuera el que contactara a las personas. Me acuerdo a la nutricionista cuando le dije que estábamos trabajando en esto, casi cae de espaldas cuando vio que eran 2.500 personas. Dice, pero si me dan 2.500 personas me voy a volver loca. Y yo, no, es que no es ese que todos vayan para allá. Necesitamos aprovechar más bien que tenemos una plataforma como los EVAIS, un médico en cada EVAIS, para poder irlos desgregando de acuerdo a su unidad de inscripción y poder de esta manera ofrecerles el servicio. Obviamente, tuvimos que hacer un esfuerzo grande porque en cierta manera había de qué manera colaborar para que hubiera un poquito de espacio a esta persona en ese momento. ¿Qué es la idea con esto? Pues la idea con esto en un futuro es más bien que ya que se demostró que el sistema funciona, es que cuando Carlos Solano llega a consulta y el médico abra el expediente, el sistema ya tenga la información de esa inteligencia artificial y me dé una señal y me diga, Carlos Solano, usted tiene ya es hipertenso, ya es obeso, ya tiene esto, tiene un riesgo de tanto. Ya inicie esta guía, ¿verdad? Para que entonces yo aprovechar que vine porque me dolía el ojo, que quería hacerme exámenes, vine porque me dolía la uña, no importa cuál fuera mi motivo de consulta, era aprovechar que estaba ahí para de una vez abordarle esa situación de que estaba detectando la inteligencia artificial. Esta vez tuvimos que hacerlo separado porque no teníamos todavía esa interacción, pero la idea en un futuro, y a eso se está trabajando tanto CISADI como la gerencia médica, en que esto llegue a ser integrado dentro del expediente para tener, como dicen, el aprovechamiento de las oportunidades perdidas, o sea, que el paciente está ahí en ese momento y poder de esa manera abordarlo con todas las estrategias que se tengan en el momento para poder abordar, perdón, nuevamente decir abordar, pero la idea es que esa persona, aunque viniera por otra cosa, aprovechar esa consulta y de una vez hacerle todo el abordaje. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que me dijo usted es que había voluntad de los dos lados y eso fue el éxito. Bueno, muchas gracias. Yo traigo una consulta para el doctor Solano, aprovechando el tema. Me permito antes, si me permite, doctor, saludar al doctor Yorka Castro, Fernando Yorka, que está por aquí también, el doctor Yorka, expresidente ejecutivo de la Caja, y también uno de los papás del EDUS, del Expediente Digital Único en Salud, y ex embajador en Washington para el país. Saludos, doctor Yorka. Pues sí, doctor Solano, ¿cuál es la visión, cuál es la visión que tiene usted con respecto al uso de la inteligencia artificial, aprovechando que Costa Rica hizo el esfuerzo de tener un expediente digital único en salud? O sea, es una base de datos de decenas de millones de registros que estoy seguro lo quisiera tener cualquier institución pública o privada en términos comerciales inclusive, porque la base de datos de LEDOS no es una base de datos únicamente clínica, es una base de datos que también tiene toda la información sociodemográfica de los 5 millones de habitantes de este país, desde quienes tienen letrinas, baños, televisores a color, las condiciones de las casas y obviamente toda la información clínica y la actualización diaria de las vacunas. ¿Cuál es la visión que ve usted de la aplicación de la inteligencia artificial en los expedientes electrónicos que también poco a poco nuestros países vecinos y del sur han estado haciendo un esfuerzo importante en su implementación para tener un expediente único para todo país? ¿Cuál es la visión que tiene usted, doctor, con respecto a eso de la aplicación de la inteligencia artificial más adelante?
tres niveles. El nivel preventivo, que es el primer nivel de atención, y vamos más arriba, el curativo, segundo y tercer nivel de atención. Nosotros tenemos una gran ventaja con esa didacta que lo acabas de decir, donde podemos perfectamente poder tener ya estos programas preventivos de poder, como te dije hace un rato, no ser la reactiva de siempre, la institución, sino ser la proactiva. ¿En qué sentido? Yo ya tengo la información, yo ya sé quiénes son las mujeres que necesitan el Papa Nicolau, hacerse la mamografía, los hombres que necesitan hacerse, ¿no?, el antígeno prostático, cuáles tienen factores de riesgo para síndromes coronarios, como dijimos hace un rato, la retinopatía diabética. Tenemos un montón de información. Lo que necesitamos es, ahora sí, que se automatice y diga, te llega a vos al teléfono un mensaje o al app EDUS, Roberto, a usted ya le toca hacerse el antígeno prostático. Usted tiene estos factores de riesgo. Y empezar también con la educación. El app EDUS lo estamos desaprovechando. Ahí pueden haber mensajes ya dirigidos de acuerdo a mi condición de salud, donde me den tics semanales que digan, Carlos Solano, usted es hipertenso, es importante que se cuide con el consumo de sal. Es importante que coma frutas y evite ciertos tipos de productos. Que me lleguen exactamente mensajes personalizados de acuerdo a mi información. Me puedan detectar y me digan, doctor Solano, ya a usted le toca su, su examen de antígeno prostático, ya le estamos ofreciendo aquí una cita en el laboratorio para que usted nada más se presente. Que todas aquellas consultas en las cuales pueda la persona hacerlo por medio asincrónico, no tengan que llegar a la consulta simplemente porque quiero hacer un examen de chequeo médico, de examen laboratorios, perfectamente podrá estar ahí el laboratorio, hacer el laboratorio y solo si salen alterados pueden llegar. Porque exactamente hay una realidad nacional que es que a no todas las personas sus patronos les da permiso para ir a salud, menos en acciones preventivas. Entonces, es aprovechar esto para poder aumentar esa cobertura. Vamos más arriba. Tenemos las partes curativas. Con esta Vitata que tenemos información importantísima para empezar nosotros en el EDUS y en la caja con medicamentos personalizados, de tal forma que sea el medicamento óptimo para la persona adecuada en el momento oportuno. Esa es la definición de uno personalizado. Entonces, ahora sí, poder tener contactos con empresas farmacéuticas, acá muchos dicen que hacen un escándalo cuando se habla de esto, pero es la realidad, o sea, podemos negociar con las farmacéuticas de hacer de tener eh, medicamentos, eh, ¿cómo se llama?, de alta tecnología, de una manera para la caja, porque está información, que eso nos pueda a nosotros brindarle a la persona esas, beneficios con estos nuevos medicamentos y que esto ayude a aquellas personas que ya sobrepasaron la parte de prevención y están en la parte curativa. En robótica, importantísimo, ya han habido experimentos donde una persona está en un continente y el médico está en el otro continente y se han mirado vía internet. Eso podemos aprovechar y poder tener de esa manera cirugías más complejas con menos riesgos. Se han hecho ya experimentos con este robot en Panamá para cirugía de próstata donde exactamente se ha visto el número los días de internamiento disminuyeron y que la cantidad de antibióticos para estos procedimientos bajó increíblemente el consumo porque ya no se necesitaba no habían tantas infecciones. Y aparte de que el médico, pues también ergonómicamente estar sentado y manipulando esto le ayudaba a estar sobre el paciente de una manera diferente. Entonces, todas estas cosas podemos irlas trabajando y son las cosas del futuro que uno debería pensar en eso. No pensar en esa enfermera robot, seguir la parte nuestra y seguir adelante. Que esto va a tener muchos procesos, sí, pero como Silicon Valley dice, el éxito es el último eslabón de una cadena de errores. Y es que la única forma de llegar al éxito es probando, 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 probando hasta lograr llegar con el éxito. No sé si aclaré la pregunta. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Clarísimo. Tiene la mano levantada Albertina Liendo. No te escuchábamos, Albertina.
Está con el micrófono apagado todavía. Bueno, tal vez mientras Albertina resuelve el tema técnico, vamos con el doctor Ramos. Pues muy amables, disculpen la intervención nuevamente, doctor Solano, es excelente. Yo tengo la frase que detrás de un desastre hay muchos pequeños errores, pero felicitarlo nuevamente por la medicina preventiva y no reactiva, dar el detalle de que en México, de los millones de consultas que se dan en los programas de atención en los sistemas de salud pública, el 80% de las consultas son en el primer nivel de atención y el 20% son en los niveles de ya especialidad. Sin embargo, el costo de la institución, los gastos del sector público son dados enormemente precisamente porque es una medicina reactiva, no es preventiva. Entonces, podría yo insistir un poquito en que como los cientos de pacientes por ahí que le transmitieron que si no eran diabéticos, ¿para qué se sometían a alguna medida? Sé que es difícil la idiosincrasia modificarla, pero de los que se tienen con enfermedad ya establecida, un manejo también de mayor seguimiento. Yo siempre pongo ahí en la mesa el A1C, cómo va, están tomando la medicación, tenerlos más controlados, porque ahí sí también hay una manera preventiva de que no desarrollen insuficiencia renal crónica, hemodiálisis y gastos. Digo, primero daños enormes al paciente y a la familia. Gastos enormes al sistema del sector salud en insuficiencia renal crónica, problemas de retinopatía, problemas vasculares, de amputaciones, problemas de todos los derivados de las consecuencias de diabetes. Entonces, las enfermedades crónico-degenerativas que ocupan habitualmente el número uno de causas de mortalidad en todos los sistemas del sector, serían importantes de ver también su evolución en el proceso reactivo. Felicidades porque el enfoque debe ser preventivo, pero la idiosincrasia es un poco difícil, así que pues no sé qué hayan considerado en relación a esto, como decía Rob, en relación a la visión para futuras aplicaciones de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctor. Tal vez retomando un poquito lo que dijo el doctor Pedro Ramos. Hay experiencias en Europa, principalmente Alemania, que tienen esta enfermera comunitaria, que es exactamente ese seguimiento que le da a todos los pacientes crónicos, si falta una cita, si se está tomando los medicamentos, llega a la casa para ver las condiciones del medio ambiente donde se desarrolla esta persona, y esto ha dado mucho ayuda a que mejoren y ese seguimiento pues ha evitado complicaciones a los pacientes y la adherencia a los medicamentos ha aumentado. Entonces, parte de tener exactamente toda esta información es poder tener a esta enfermera exactamente esa información casi en en tiempo real para que ella pueda exactamente darle un seguimiento de estos pacientes. Yo creo que eso es importantísimo, dar seguimiento. Como le digo, la parte tecnológica nos hace que quitar la parte operativa para que entonces tengamos recurso humano para hacer esa parte más de sensibilidad, de ese acompañamiento, o sea, esa terapia enzimática que se llama, que es estar encima del paciente y que nos permita de esa manera eh, mejorar el estado de salud de las personas y eso, lógicamente, va a tener un impacto positivo en los gastos que se vayan a generar en un tercer y segundo nivel de atención. Perfecto, perfecto. Ahora sí vamos con Albertina, a ver si ya pudo resolver el tema de hoy. Adelante, Albertina Liendo. No logramos, Albertina.
Perdón, no sé si está el doctor Rogelio Díaz por ahí porque él maneja mucho primer nivel de atención. Roy. No, Johnny, tampoco te escuchamos. Sí, aquí estoy. Am, Doctor, una pregunta. ¿Qué es el reto más grande de lo que estás diciendo, de pasar esa fase que ustedes ahorita ya han comprobado, de pasar de reacción a anticipar las enfermedades, tal vez en muchos casos hasta que ahorita el sistema muchas veces uno tiene que llegar al EVAIS, al hospital y ahorita hasta que no tenga una emergencia, hasta que usted llega al lugar en sí, que esa cultura de ah, que el primer recurso es el hospital en vez de Levi's. ¿Cómo podemos traspasar esa frontera de tener miedo que cambiemos la manera de pensar para que eso sea más habitual con la información que ustedes ya tienen con este estudio tan lindo? Um, ¿Cómo cree que la visión puede cambiar, que no tengan miedo de cambiar, de el algoritmo, ayudarlos a poder hacer decisiones acertadas con datos que ya fueron comprobados y el éxito ya fue hecho? Mira, aquí hay dos canales, dos líneas, mejor dicho. La primera línea es al funcionario de las instituciones, donde primero tienen que quitarles el miedo a estas herramientas. Como yo dije anteriormente, muchos tienen el miedo de que me van a sustituir, que ya no voy a ser adecuado. Me pasó con los radiólogos que decían, es que nos deben quitar trabajo. ¿No? Piensa al contrario, estamos quitando la parte más operativa para que usted se concentre en cosas mejores. Entonces, ese es el primer canal. Exactamente ese cambio de cultura y de pensamiento del funcionario, de salir de esa zona de confort, donde nada más espero a que me llegue el paciente a irlo a buscar. Como ya le dije, el área de salud, si vas en eso, pues el personal de salud está muy comprometido y le fue cambiar el chip, pero ese cambiar el chip fueron años para poder lograr a cambiar el chip en este personal. La otra parte, me acuerdo de la frase que decía mi abuela, el que busca encuentra, por eso yo no me hago exámenes, porque si me hago exámenes salgo mal. ¿Sí? La idea es cambiar ese chip, ¿no? Yo tengo que hacer exámenes para demostrar que estoy bien, para certificarme que estoy bien. Cuando empezamos con un proyecto de llegar a tiempo en cáncer de mama, que también empezamos a buscar vía telefónica a las personas, lo que empezamos a cambiar el pensamiento a las mujeres es, no es que es mi obligación venirme a hacer un examen, es que certificar de que estoy sana y que no tengo riesgo de cáncer. Entonces empezamos a trabajarle eso a las personas en cáncer, de cambiarle esa mentalidad, porque exactamente nos hemos visto la importancia de qué es la prevención y cómo esto nos puede ayudar desde el punto de vista de salud, no solo a la persona, a la familia. Es un impacto familiar cuando una persona desarrolla cáncer, es un impacto totalmente que cambia la forma de rutina de las personas en su núcleo familiar y aparte de eso, pues todo un costo social que esto requiere de la situación. Entonces, ese cambio cultural en las personas es importantísimo, por eso es uno de los puntos que se puso cuando yo tuve este trabajo. Aquí en Costa Rica hay dos canales noticieros fuertes que son Canal 6 y Canal 7. Yo me senté con Canal 7 y Canal 6 y les dije, vean, estos son los resultados que tengo. Hay un problema grande que las personas no tienen una adecuada cultura y necesitamos cambiar esto, pero esto no es solo trabajo de la caja. Esto es trabajo de ustedes, medios de comunicaciones, en educar a las personas, en que puedan ver la realidad. Entonces ellos empezaron a desarrollar todas unas notas periodísticas sobre enfermedades crónicas no transmisibles, sobre cambios de estilos de vida, sobre obesidad, y empezaron a buscar profesionales y a entrevistarlos. E hicieron toda una nota que duraron casi como un mes cada uno, desarrollando esas notas para dar una divulgación a nivel nacional de la importancia. Entonces, esto es un cambio que no solo tiene que ser el sector salud,
tiene que hacerlo toda los stakeholders que están en cada lugar, para que de esta forma poder trabajar en conjunto y cambiar esa cultura. Pero sí, hay que trabajar y no trabajar solo el sistema de salud. Tenemos que aliarnos, no irnos en contra de los medios de comunicación, más bien al contrario, son los grandes aliados que nos pueden ayudar, nosotros ayudar a sacar adelante estas cosas. Y eso fue increíble, fueron notas bastante buenas. Por ahí tengo unos videos de unas que ellos hicieron, donde realmente pudimos abordar y dar, por lo menos, como decía San Agustín cuando encontró al muchacho tirando una estrella de mar al agua, que le decía, pero mira, si tiras una y se devuelven 100, y él tiró una y dice, sí, pero para ella valió la pena. Entonces, si es uno, dos o tres personas las que realmente lograron con esos mensajes de los medios de comunicación cambiar, es ganancia. Aunque haya muchas que hay que seguir insistiendo, insistiendo porque no les llegó el mensaje, pero hay que trabajar poco a poco como amiga para poder ir desarrollando ese cambio de cultura. Yo creo que son las dos cosas importantísimas y más difíciles de los retos en estos cambios de paradigma. Doctor, muchas gracias. Sí, no, es la voluntad de las personas que hace el cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. En realidad podemos pasar aquí todo un sábado hablando de muchos temas y muchas cosas que creo que se están haciendo muy bien. Creo que en los últimos años hemos superado el miedo a la tecnología y la estamos aplicando en las necesidades que tiene nuestra población, que debe ser nuestra prioridad muchas veces en este contexto. Y bueno, y agradecerle otra vez al doctor Solano Salas por su participación. Él tiene muchos temas más que podría traer acá, igual con otros compañeros de la caja que hemos tenido la suerte que nos obligó una ley de la República, la ley 9162, a implementar el EDUS, que en realidad el EDUS ha vuelto el core importante de los datos de este país y nos está permitiendo ahora sí, como decía el doctor York hace algunos años cuando estaba el presidente ejecutivo de la caja, empezar a implementar aquellos productos accesorios, decía el doctor Yorka, alrededor del EDUS. Y bueno, y también queda la invitación para seguir con los sábados de conocimiento. La próxima semana tenemos un tema muy interesante que es los avances y aplicaciones de tecnologías digitales en odontología, que es un área que también está aplicando mucho tema de inteligencia artificial y de tecnologías en general. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado hoy, por estar con nosotros hoy y los invitamos para ir en 8 días a otro sábado de conocimiento. Muy buenos días, buenas tardes y nos vemos la semana siguiente si Dios quiere. Feliz fin de semana a todos. Gracias, doctor Solano, nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego. Gracias.